Días a todos. De nuevo, gracias a los anfitriones por ser tan generosos con el espacio que nos han dado en la comisión. Esta es la última intervención de la comisión, ya todos deben estar hasta acá. Entonces, prometo hacerla corta y creo que estoy mintiendo. Nos han pedido que hablemos de la visión del regulador. Una cosa que uno puede hacer y que tradicionalmente se ha hecho es un poquito mirar cómo nos ha ido el último año y qué cosas se han logrado. No va a haber de eso aquí. Hemos preferido concentrarnos en lo que viene hacia adelante, en dónde estamos y en lo que viene hacia adelante, y no tanto en cómo ha sido el año que ha pasado. Entonces, empecemos con la muy tradicional diapositiva en la cual la cree que está en el centro del mundo. Todas las entidades se pintan siempre en el centro del mundo, pero esta tiene una razón de ser y la estamos poniendo aquí por un motivo importante, y es, nosotros estamos trabajando en armonizarnos mucho más con el resto del sector, y la comisión, la UBME es un invitado permanente en las discusiones de la comisión. Los dos ministerios, el Departamento Nacional de Planeación, son parte de la comisión. Las superservicios y la Superintendencia de Industria y Comercio, en los temas que le atañen, tienen voz y se sientan en la comisión. Esta diapositiva está ahí no para recordarles a todos cómo está estructurado el sector, sino para recordarles que efectivamente, y ahora cada vez más es digamos una cosa que en el diario vivir se siente, todo el sector se sienta en la comisión en algún sentido. Y así está funcionando la comisión. Pasemos entonces a cuál es la visión que tenemos. ¿En dónde estamos? Ya hace un año, y digamos, y no solo en este foro, sino en distintos foros que hemos estado, eléctricos y algunos de gas también, hemos dicho es que el cambio viene. No, ya el cambio está. Los resultados de renovables ya están ahí, ya vamos a tener energías intermitentes a gran escala que tenemos que lidiar con ellas en la operación. Ya los comercializadores están contratados con cantidades diferenciales en distintos bloques y van a tener que aprender cómo lidian para poder cerrar, para poder llenar la curva de carga adecuadamente cuando lo que tienen no son, digamos, contratos planos. Ya ese juego está. Ya se nos viene el tener que aprender a jugarlo con detalle. La pregunta de si vamos a jugar ese juego o no, ya no es la pregunta es aprendamos a jugarlo bien. Esos cambios vienen por una serie de retos del entorno, el cambio climático, aquí lo han hablado bastante, la pregunta de qué recursos tenemos para generar, la de toda la vida con el agua, pero además de eso la del gas, y la que ha sido la discusión para las renovables, y es en dónde hay sol, en dónde hay viento y si podemos llevar una línea hacia allá. Y además de eso, hemos estado viviendo el énfasis en la sociedad en general, en los temas de impacto medioambiental y social de las obras que nosotros hacemos. Entonces, ese cambio, eso se nos vino encima, ya nosotros estamos cambiando para ellos. También tenemos unas herramientas, no vamos a discutirlas, que si recursos distribuidos, que si la digitalización. Afortunadamente tenemos unas herramientas que nos permiten trabajar con ese cambio y que tenemos que aprender a usar, pero están los medios. Y el otro gran cambio que se nos vino encima es que los participantes en el mercado, sobre todo los usuarios, pero en general uno lo siente también en los nuevos agentes que están entrando, son millennials. Se comportan como millennials. Si no les gusta algo, se van para otro lado. Exigen muchísimo y que el esfuerzo que les toque hacer sea el mínimo posible. Los usuarios ya están hablando de decir, hombre, si no me atiendes bien, quiero poderme mudar o quiero poderme volver autónomo. Y tenemos que vivir con eso. Es un usuario más exigente. Entonces, estamos hablando de un entorno que nos va a pedir mucho más, que va a ser mucho menos va a estar mucho menos dispuesto a perdonar que no lo atendamos bien. Y eso está muy asociado al enfoque en el usuario, a mí no me gusta decir el cliente, pero en el usuario que debemos fomentar mucho más que lo que ha sido hasta ahora. El cambio es incómodo. Las discusiones, si recuerdan el panel ayer de transmisión que Carmenza se encargó de hacer, no muy armónico, las discusiones le dicen a uno que el cambio es incómodo. Y eso está bien, eso es así. Nadie ha dicho que estamos en este juego porque queremos estar cómodos.
Tiene riesgos que no habíamos enfrentado antes, hay cosas que nos va a tocar aprender a lidiar. Tenemos que cambiar la manera de hacer. No es solo que sigamos haciendo las cosas de la misma manera, pero con nuevas herramientas. No, tenemos también que cambiar la manera de hacer. Las nuevas herramientas que tenemos a disposición, la digitalización, la descentralización que esperamos que vean, que se dé, implica que nosotros tenemos que cambiar el chip. Y cambiar el chip duele. Por múltiples motivos, algunos pues porque ya dicen, no, yo ya sé cómo se hace esto, lo he hecho durante mucho tiempo, así me funcionaba bien, por lo que sea. Pero nos toca cambiar. No hacerlo incumple nuestra responsabilidad con los usuarios, porque en ese cambio, primero tenemos que lidiar con los retos que se nos están dando, pero además de eso tenemos que aprovechar las oportunidades para servir mejor al usuario. No hacer eso es incumplir el mandato que tenemos nosotros, la razón de ser de la Ley 142 y en general de que seamos considerados servicios públicos. Entonces nos toca cambiar. Uno oye las discusiones de los últimos 2 días y ya estamos cambiando. Con algún grado de refunfuñe, algunos parece que no, y eso no es normal. Algunos arrastran un poco los pies, otros están adelante en el cambio diciendo por supuesto que sí, van de cabeza. Los entrantes, por supuesto, pues quieren que haya el cambio porque si no, no van a poder estar, pero ya estamos andando. Y yo creo que ese es el mensaje más grueso de aquí, y es ya superamos el si vamos o no vamos a hacer esto y ya estamos claramente en, bueno, cómo caminamos el camino. El regulador tiene que cambiar en varias direcciones, y aquí ya es un poco un ejercicio más introspectivo de qué vamos a hacer nosotros distinto. Ya lo estamos haciendo en algunas cosas, cada vez mejor, todavía no la tenemos bien afinada, pero qué cosas así, cuáles son las grandes dimensiones de lo que nosotros estamos haciendo distinto. Primero, estamos poniendo un énfasis muy grande en la transparencia. Eso no solo se ve en el mercado eléctrico, también en el mercado de gas vamos a poner un énfasis muy grande en la información, en la disponibilidad de la información. La resolución 080 habla de la información como un activo esencial. El acceso a la información se vuelve necesario de la misma manera que eran las redes tradicionalmente. Ahora la información misma es un activo intangible, pero es esencial. La carga del acceso a la información debe ser tal que favorezca al usuario. En términos generales esto significa no es que yo tengo que esperar a que el usuario sepa lo que necesita preguntarme y me lo venga a preguntar. Siempre que se pueda debemos tratar de que la información esté ahí para que el usuario cuando quiera tomar la decisión sencillamente la encuentre. Yo no espero que me pregunten, yo la pongo a disposición. Y esto es una alusión directa a la resolución 130 de este año. Aquellas cosas que decimos que hay que estandarizarlas y que deben ser, digamos, claras en su procedimiento, pues que lo sean. Las convocatorias de energía resultaban en todo menos contratos estandarizados, pues ahí tienen, vamos a estandarizar el proceso para que lo que veamos todo lo entendamos mucho mejor. Entonces, la transparencia es una de las grandes cosas a las que le estamos poniendo un énfasis bastante grande. La segunda es flexibilidad y adaptabilidad, de nuevo, de la regulación y del quehacer del regulador. Ahí la línea central es el uso de reglas de comportamiento de mercado, la resolución 080, que lo que busca es que, apalancándonos en esas reglas, tengamos que escribir regulación menos detallada, que le deje a los agentes la posibilidad de innovar, teniendo presente los principios que debe cumplir su innovación, pero que ellos mismos decidan cómo hacen el detalle de lo que van a hacer y traigan sus nuevas ideas, sobre todo que la regulación no se vuelva un peaje, que no tenga uno que venir a preguntar si puede, si no, venga yo hago, aquí tengo una idea, por supuesto el agente que está innovando debe verificar que está cumpliendo esos principios que están en las reglas de comportamiento, es un ejercicio de pensar en el usuario de nuevo, y después nos va a tocar apalancarnos más en si el resultado está siendo malo para el usuario, pues allá llegará la superintendencia posteriormente. Entonces estamos tratando de salirnos del camino, no ser un palo en la rueda. Queremos también, incluso ya en la construcción de la regulación misma, abrirnos a los agentes. Eso hay dos maneras, digamos, en la literatura que se hace. Una de ellas es lo que se llama la corregulación, que es un ejercicio en el cual los agentes participan en la construcción de la regulación y las propuestas deben ser oídas y ser analizadas conjuntamente también. Y la otra es la autorregulación, y es esa en que los agentes, sin venir a pedir permiso, buscan maneras ellos mismos de poner orden en su propia casa. Y ese es un ejercicio que esperamos que avance bastante
Es particularmente interesante en el contexto de agentes integrados. Aquí ha habido agentes integrados hace bastante tiempo, pero el Plan Nacional de Desarrollo abrió la posibilidad de integraciones adicionales. Entonces, se va a volver importante que esas empresas que se integran se aseguren de que internamente están cumpliendo las reglas de comportamiento por la vía de montar internamente chequeos que se obliguen a mantenerse, digamos, honestos, a funcionar con las reglas que se pretende que cumplan. Finalmente, y eso hemos tratado, pues ojalá que haya sido exitoso en los últimos 3 días demostrarlo, tenemos que mejorar la comunicación con el sector. Ahí hay 2 maneras particulares, pues una son los foros como estos y la idea de que el sector debe ver qué es lo que está pensando el regulador, no solo la resolución cuando salió, y aquí tiene, lea, entienda y usted verá que ve, no, venga y le cuento qué es lo que estamos pensando, cuál es la discusión. Nosotros somos un cuerpo colegiado, estamos pensados como cuerpo colegiado, no como 8 clones. Los 8 comisionados piensan distinto, tienen énfasis distintos, tienen experticias distintos. De hecho, uno de los mensajes a los miembros de gobierno, los comisionados los designa el presidente, pero uno de los mensajes al sector es: no piensen en la comisión como hay un perfil de comisionado, ahí es un cuerpo que tiene que tener un balance con ciertas experticias y uno tiene que pensar es en el conjunto para que el conjunto esté balanceado. No sirve tener 8 iguales. Eso es algo que es parte, no está en la ley así, pero es algo que es parte de diseñar bien el funcionamiento del cuerpo colegiado. Y le hemos apostado al análisis de impacto normativo. Hace rato tenían una conversación sobre análisis de impacto normativo. Esto es algo que todavía tenemos que aprender en la implementación. Hay una metodología, hemos sido juiciosos en ayudar a desarrollar cómo se hace esto aquí y hemos sido de los que hemos sido pioneros junto con la CRC en tratar de implementarla, pero todavía hay cosas. Puede ser una metodología muy pesada, por ejemplo. Entonces uno se tiene que preguntar hasta dónde hace un análisis de impacto normativo con todos los componentes para todas las resoluciones, o en qué caso sí o en qué caso no. Eso todavía falta hacerlo. En donde todavía estamos muy en pañales y es importante para la comunicación con el sector y con los usuarios, es en el seguimiento y eventualmente en la evaluación ex post, que eso ya no es análisis de impacto normativo, es evaluación de impacto. Pero eso todavía no es muy claro cómo se va a comer, porque hacer evaluación de impacto en una medida regulatoria específica se entiende, pero en un cuerpo regulatorio hacer evaluación de impacto es más complejo. Como lo decían hace un rato, uno hace un cambio regulatorio como los que vienen más adelante en la presentación y vaya uno y mire en 5 años y dígame cuál de esos cambios regulatorios fue el que causó cuáles costos y cuál fue el impacto. Eso va a ser como difícil. Pero todo eso es parte del ejercicio de comunicarse mejor. De aquí hacia allá y de allá hacia acá. Y nosotros estamos trabajando bastante en eso. Es un cambio de chip importante, que requiere estar más dispuesto a mostrar las diferencias en opiniones, a mostrar las dudas que se tienen, a decir qué es lo que estamos seguros que va a ser bueno y en dónde es que todavía tenemos vulnerabilidades. Vamos a tomar una decisión, pero en este aspecto todavía, digamos, tenemos que repensar si de pronto más adelante no nos salió bien. Tenemos que estar dispuestos a recoger la pita. Cuando vienen cambios, pues se toman decisiones de por dónde nos vamos a ir. De pronto descubre uno más adelante que la decisión era equivocada. Y uno tiene que no tenerle miedo a decir, por ahí no era. Venga, devuelva y tomemos otro camino. En eso ustedes son muy importantes porque son los primeros que se dan cuenta cuando no funcionan, pero la actitud de la comisión debe ser la de decir, me equivoqué. Venga y cambiamos otra vez. Estoy viendo aquí a Orlando Cabrales. En el mundo del gas, digamos, la discusión de ese estilo es una discusión bien candente. Y es, oiga, ¿usted en qué momento dice por aquí no fue, eche para atrás, mueva, ajuste, necesita ajustar mucho o poco? Eso debemos estar dispuestos a hacerlo porque de eso va a haber mucho en los años que vienen. Bien, ¿a dónde es que tengo que apuntar esto? Ahí está. Ustedes también tienen que cambiar. En aras de que toda esta manera de comunicarnos sea más constructiva, en varias dimensiones, probablemente muchas más, pero hay unas que la comisión está mandando el mensaje de que son cruciales, son cambios que son necesarios para que esto funcione, con esta idea de más flexibilidad y con esta idea de corregulación y con esta idea de que hay unas nuevas tecnologías, pero también hay unos retos y yo tengo que pensar en el usuario. La primera es, el quehacer debe estar centrado en el usuario.
La ley 142 trata de alinear el interés privado para el servicio del usuario, pero el objetivo es el servicio del usuario, el otro es un medio. Por lo tanto, todo debe estar alineado siempre en el quehacer, siempre en la toma de decisiones. Uno debe decir esto al usuario, cómo le pega. Y ese es un mensaje claro. Eso en parte va a implicar ya en la práctica que debemos empoderar al usuario, lo cual siempre es incómodo. Un usuario empoderado es un usuario de pronto más difícil de manejar, es un usuario que se me va si no le gusta lo que estoy haciendo, pero pues ese es el nombre del juego. Un usuario empoderado es un usuario con alternativas y es un usuario más contento. Vamos a volver a eso porque, digamos, el usuario empoderado en la democracia ya lo estamos viendo, lo que hace, y eso es mejor, digamos, no rechazarlo, sino trabajar con eso. Necesitamos que haya una gestión adecuada de conflicto de intereses. Esto es un sector en el cual hay mucha integración vertical, D y C. Ahora se abrió la posibilidad de integrar comercializadores con generadores, las dos puntas de un mercado. Ya había un montón que estaba, pues por ahí la mitad del mercado ya estaba integrado, pero de todas formas ahora esto se hizo, dijimos, pues, normalicemos la situación. Esto es, no queremos tener una asimetría entre distintos tipos de jugadores, pero ahora vamos a tener un problema en el conflicto de intereses, y el énfasis aquí es el comercializador es la puerta de entrada al sistema del usuario. Por lo tanto, el comercializador debe tener el interés del usuario muy presente cuando se presente un conflicto de interés con otras empresas que tiene vinculadas en la cadena. Y el último mensaje es que pues vamos a dar más flexibilidad. Ustedes tienen más espacio para la innovación, pero eso requiere que se autorregulen. También en varias dimensiones. Uno debe, la resolución 080 de este año, la de reglas de comportamiento, habla de que no se deben tener efectos contrarios, digamos, a los principios de la regulación, ni efectos, ni por objeto ni por efecto. Pero hay algo más en eso, y es la obligación de que permanentemente al interior de las empresas se haga el equivalente del análisis de impacto normativo, que es esto que estoy haciendo, este protocolo que estoy proponiendo, este trámite que estoy imponiendo, esta manera de hacer las cosas, venga, yo miro cómo afecta al usuario, qué costos les impone y yo evalúo caso por caso si esos costos están justificados. No los pongo porque me queda más fácil a mí, los pongo porque son necesarios y soy consciente de los costos que le imponen a los usuarios y por lo tanto trato de minimizar esos costos. Es el equivalente del análisis de impacto normativo que hacemos nosotros hacia ustedes, pero que ustedes deben hacer en la interacción con el usuario. Eso es algo que esperamos que se vuelva, que lo vuelvan cultura de las entidades en el sector, de las prestadoras de servicio. Bien, hay una conclusión, creo yo, esa no es solo de este foro, es de la historia de este sector, y es que el sector puede gestionar su propio cambio. Este es un sector que sabe cambiar si toca, y no hay en ese sentido, digamos, una falta de talento, no hay, y es un sector como todos los sectores que el cambio le cuesta, pero sabe hacerlo. Y en ese sentido no deberíamos alarmarnos, debemos actuar, debemos ponernos en camino, pero no hay necesidad de alarma porque somos capaces. La normatividad ha ido avanzando, porque este proceso en la regulación ya se ha visto, allá hay una lista larga de resoluciones, está el Plan Nacional de Desarrollo, están los estudios que hicimos este año, ya esos estudios o se publicaron ya o se publican a finales de este año, de distintas temáticas que esperamos trabajar más adelante, por eso los estudios, las resoluciones para resaltar, por ejemplo, lo que tiene que ver con autogeneración y generación distribuida, la 024 del 15 y la 030 del 18 en particular, la 114 que abre el espacio para nuevos mercados, de los cuales hay 2 que ya están solicitando pista y están en la evaluación pertinente. Ahí vale la pena decir que por el momento los nuevos mercados que han llegado son mercados digamos que actúan en el mismo ámbito que actúan las convocatorias de energía, que son contratos a gran escala, pero nosotros sí esperamos que en el futuro empecemos a ver mercados de nicho mucho más pequeños y mucho más descentralizados. Pero por el momento no están ahí, la puerta sin embargo está abierta y cuando la digitalización penetre probablemente estaremos viendo ese tipo de mercados que también querrán llevar su precio a la tarifa.
bueno, las reglas de comportamiento que ya varias veces he hablado de ellas, la adecuación de las redes para la conexión de renovables no convencionales, que va a tener una versión definitiva el año entrante, la 034 y la 100, que va un poco en la dirección de para nosotros poder hacer estos cambios en la operación, vamos a tener que pensar seriamente en alinear qué costos se le están causando al sistema por las acciones de qué agentes y quién incurre esos costos. Esas están en consulta y son, digamos, bastante controversiales. Estaremos viendo con mucho cuidado cómo implementar esto para que los agentes empiecen a darse cuenta que los agentes y en algún sentido los usuarios también, ya eso también voy a hablar un poco más adelante, empiecen a darse cuenta que las decisiones que toman pues, se deben reflejar en los costos que van a estar pagando por el servicio. La agenda del 2020, que está publicada desde ayer en la circular 094, tiene más de esto. Algunas de esas cosas ya venían, las empezamos a hacer hace 2 años, las estamos discutiendo con calma. El despacho vinculante, el mercado intradiario, no está ahí porque ahí dice Agenda 2020, pero en el último trimestre de este año, es decir, en la agenda del 2019 o lo que falta, esperamos sacar también una consulta en una resolución sobre los límites de integración vertical y horizontal en el sector. Es una consulta que estaba anunciada y esperamos que haya, digamos, debate al respecto. Entonces, dependiendo de qué tan larga se dé esa consulta, pues alcanzaremos a sacarla definitiva en el 2020. Bueno, de las cosas que veníamos haciendo, despacho vinculante, mercado intradiario, el servicio complementario, el código de redes, que la definitiva para el funcionamiento de las renovables a gran escala debe estar, digamos, la versión que debe quedar por un tiempo más largo debe salir el año entrante. Esperamos desarrollar el tema de respuesta de la demanda, tanto aquellas partes de la respuesta de la demanda que van y afectan la formación de precio en el mercado, en el G, como, digamos, el efecto directo de precios en la demanda, pensando en algo similar a lo que fue la pagar-paga, que es que haya un mecanismo automático que pueda eventualmente subir tarifas en el momento en que es necesario que los consumidores reaccionen bajando su consumo. Ambas cosas tenemos que estructurarlas en el año que viene. Ahí dice remuneración del C y parece chiquito. Las bases de comercialización son parte de lo que esperamos todavía sacar en este año y el año entrante estaremos discutiendo la metodología de comercialización. Y si han estado escuchando el énfasis que le tenemos al rol del comercializador, el hecho de que los usuarios van a estar más empoderados, la labor del comercializador definitivamente va a ser otra. José Camilo decía hace un rato que él piensa que los distribuidores van a ser los del show y los más importantes. Yo creo que los distribuidores lo que deben hacer es ser los de la pista de baile. Y la pista de baile hay que tenerla muy bien, pero el show lo hacen los bailarines. Y los bailarines van a ser los usuarios, los comercializadores. Esto se va a poner interesante ahí. Entonces la metodología de remuneración de comercialización va a ser central en esta historia para permitir que esos comercializadores sean los comercializadores, digamos, modernos que esperamos nosotros, que agreguen valor al usuario y que bailen muy bien. Medición inteligente. Pues sí, hay unos temas asociados a la digitalización y medición inteligente, efectivamente se van a desarrollar el año entrante, está ahí y lo quiero mencionar porque hay un asterisco en el cual no sabemos exactamente, digamos, qué tan importante va a ser eso en el futuro. La ley de TICs dijo que la reglamentación de la infraestructura compartida queda a cargo de la CRC y dice que hay que armonizar, pero quedó a cargo de la CRC. Eso, ¿qué efectos va a tener si vamos a tener necesidades de uso de esa infraestructura más adelante y de pronto nos encontramos la infraestructura utilizada para otros usos de otro sector? Tenemos que tener un ojo en eso. No es claro hasta dónde vamos a necesitar el espectro de banda ancha, pero los TICs, en el sector de TICs, piensan adjudicar la totalidad del espectro por 20 años. Si nosotros necesitamos eso, ¿debíamos estar pendientes y pedir que reserven una parte o cuando lleguemos a necesitar algo del espectro vamos y negociamos con los que tienen el sector de TICs? Esas son cosas que hay que discutir y no es muy claro en este momento cómo va a evolucionar. La ley de TICs está recién salida del horno. Bueno, información, ciberseguridad, han hablado aquí de ciberseguridad. En ZNI el tema de cobertura es un tema importante. Nosotros vemos unas posibilidades interesantes de ZNI con renovables
pero eso también es algo que requiere trabajo en términos de la política pública y requiere trabajo en términos de las metodologías tarifarias, porque tiene unas implicaciones también en la sostenibilidad del esquema de coberturas importante. Hay también estudios, y los estudios son que se van a hacer en el 2020 y que son anuncios de lo que va a hacerse posteriormente. Nosotros vamos a estar discutiendo, digamos, los nuevos agentes. El plan de desarrollo nos dio la posibilidad de definir nuevos agentes y reestructurar la cadena y cambiarle las reglas a los agentes que hay, y eso va a tocar pensarlo en grande, digamos. Una de las grandes preguntas es si uno va a tener agregadores o va a tener para distintos tipos de respuesta de la demanda, o si eso lo va a hacer con los comercializadores. Uno se tiene que preguntar cómo va a tratar el almacenamiento. Las baterías son un activo convergente que en principio le sirve a distintos agentes de la cadena. Eso cómo va a participar en el sistema, esa discusión se va a dar. Hay una discusión que todavía no parece que la hayan declarado públicamente, pero cuando uno conversa así, todos tienen muy fijo que hay una discusión de hasta dónde el CND es capaz de controlar la red más fina, o el operador de red sigue manteniendo control de lo que sucede en su red, o dónde están las líneas ahí. Esa es una discusión importante, interesante, que se vuelve, digamos, se abren nuevas posibilidades con la digitalización. Hay una discusión que tenemos que dar sobre, en este arreglo, tanto en el que tenemos como en las nuevas cosas que van a suceder, cuál es el rol de los entes asesores, nuestros anfitriones del día de hoy, que tenemos que revisar exactamente cuál es la mejor manera de que tengan una propuesta de valor en la operación y en la gestión del sector. Hay una discusión grande sobre los derechos de los usuarios. En muchos sentidos, la medición inteligente, los smart meters, van a permitir que los agentes del sector se le metan a uno en la cocina y sepan cosas de uno a través de lo que se puede leer en el medidor. Y ahí va a haber una pregunta importante sobre los derechos de esos datos y los usos que se le dan a esos datos, y qué clase de datos son. ¿Son datos para la operación o son datos de valor agregado para otras cosas que se van a hacer? Qué sé yo, le van a vender a uno algo asociado a la información de mercadeo que se puede obtener de ahí. La transmisión de esos datos, no los de la operación, sino los otros, ¿eso va a estar regido bajo las reglas de este sector, o eso se parece más a las reglas de TICS? ¿Eso qué clase de servicio es? Ahí va a haber una discusión importante. Y lo estamos pensando, digamos, en varios entes y de distintas maneras. La misión de transformación energética tiene el difícil reto al mismo tiempo de recoger una agenda que ya van dando y hacer, digamos, compatibilizarse con esa agenda en la medida de lo posible, porque uno no puede pretender, no, pare, borre todo y vuelva y empiece, pero tiene que pensar a una visión más larga. La ministra decía ayer que lo que diga la misión de transformación debería tener validez no para este año, porque ya este año la agenda está en discusión, sino para los años que siguen. Eso probablemente es cierto. Y la misión, digamos, que abarca muchos temas, pero sería difícil esperar que salieran con un solo plan unificado y ya listo para consumir. Probablemente van a salir, digamos, propuestas, alternativas, maneras de hacer las cosas, y habrá una discusión, porque lo que sigue siendo cierto es que los que deciden son el de la política pública y el de la regulación. Es decir, la responsabilidad de tomar una decisión de qué se hace, toca que la tomen los que por mandato legal tienen que tomarla, en construcción con ustedes. No es que la misión le delegamos cuál va a ser el futuro, de manera que es un insumo para lo que viene. Y la discusión alrededor de ese insumo va a ser grande. Y así está bien. Hay que fortalecer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en múltiples dimensiones, porque en la medida en que uno es más flexible y está más dispuesto, digamos, a que el supervisor ejerza criterio en la supervisión, las reglas de comportamiento requieren eso. Uno necesita un supervisor que tenga procesos más claros, un criterio más estable, una cosa más entendible. Y ahí hay un trabajo bastante grande que hacer, no solo en términos de presupuesto y en términos de gente, sino también en términos de la gobernanza de la superintendencia. Uno tiene que buscar alguna manera de que el, digamos, juez de primera instancia, porque la superintendencia falla las investigaciones inicialmente, tenga también unas obligaciones de coherencia y que la gobernanza interna sea capaz de implementar esa coherencia. Esa es una discusión importante, eso probablemente va a pasar por una ley
digamos, uno puede luchar contra o puede tratar de pensar cómo mejor fortalecer la superintendencia. Fortalecer el policía es algo que no nos gusta mucho a veces, pero si queremos más flexibilidad nos toca y es asegurarnos que funcione bien. Entonces, hagamos el balance de este mensaje de lo que les estoy diciendo, digamos. Para más detalle, los invito a ver la agenda regulatoria, pero hagamos un poquito el balance de lo que uno ve en esta visión. Ya pasamos el punto de no retorno. Ya no estamos diciendo que sí vamos a cambiar. Ya estamos cambiando. Un poco a las buenas, un poco a las malas, algunos muy excitados con esto, otros, bueno, pero vamos a cambiar. Y yo creo que todos al final del día vamos a aprender a jugar el nuevo juego y eso no hay duda al respecto. Estamos andando en varias direcciones y una de las direcciones centrales para nosotros, para el regulador, es vamos a dejar de decir para dónde tienen que andar y vamos a que ustedes mismos digan a dónde tienen que andar, tomen la iniciativa y nosotros tratamos de alguna manera ir acompañándolos. Hay algunas cosas que hay que precisar, hay varias discusiones, la del CND versus el operador de red, la de cómo vamos a lidiar con los servicios. Hay cosas que hay que terminar de precisar, pero ya estamos trabajando en precisarlas. Y aquí no me aguanto las ganas de sacarme cuando en la apertura de este evento dije no estamos en una situación de crisis, estamos pensando lentamente, uno de los anfitriones después y sacó el papiro y rodó la lista de las cosas que hay por hacer y una lista que duró y que tiene razón, todas son cosas que hay que hacer, me alzó la ceja y me dijo los tiempos no son pacíficos. Retos no son problemas, hay trabajo, mucho trabajo. El día que no haya trabajo, todos nos quedamos sin trabajo. Hay muchos retos, pero no estamos en una situación en este momento como la que hemos estado en años pasados, en las cuales uno tenía una sola cosa que le ocupaba todo el día y estaba pensando cómo lo voy a resolver. Las discusiones que vimos aquí son discusiones distintas. Vimos un panel de transmisión, vimos unos temas de medio ambiente y todas esas discusiones son discusiones que se están dando razonablemente. Unas más que otras, hay algunas que todavía toca trabajar más, pero el lujo de poder pensar en varias cosas es un indicativo de que estamos en un momento que vamos bien, que estamos pudiendo pensar las cosas a futuro y estamos trabajando en ellas y por supuesto estarán resueltas cuando se resuelvan, pero pues estamos en el camino. Entonces no hay necesidad de pensar que es que se nos viene algo encima, no. Estamos ya pensando las cosas. El camino es largo, pero vamos en tiempo. Sin embargo, sí hay problemas. Y aunque ha surgido, surgieron en particular en el panel de transmisión. Realmente uno cuando distingue entre los retos y lo que de verdad son problemas, uno debería decir que problemas son las montañas altas que todavía no sabe cómo va a trepar. Que son esas montañas que sí son existenciales. Las otras son de, venga, hagamos esto para que no nos duela tanto, pero aquí hay unas existenciales en este sector y son en este momento dos. Hay una de corto plazo, son cosas que escapan a la gestión puramente de este sector, que no es claro, digamos, que solo entre nosotros o con la gestión del sector vamos a poder resolver y que son muy importantes. En el corto plazo está Electricaribe. Esto es entre el 20 y el 25% de la demanda del país. No hay ningún mundo en el cual uno siga sin resolver esta situación y que le digan que está haciendo las cosas bien. Es una cosa de puño. Entonces toca resolverlo y la verdad es que no es un problema, pues estalló hace un par de años, pero es un problema recurrente, de manera que la solución debe ser una que sea sostenible. Porque patear la pelota para el futuro, pues sí, supongo que se puede, pero no es responsable. Entonces hay que tenerlo presente. Si a mí me dicen cuáles son los retos, no los retos, sino las dificultades, los problemas que tenemos enfrente, uno es Electricaribe, porque eso hay que resolverlo bien. Y la gestión va más allá de lo que este sector puede gestionar directamente, pasa por conseguir inversionistas, por una cantidad de cosas que van un poquito por fuera. El segundo yo puse mediano plazo, pero en muchos sentidos ya la gente le está tallando, pero se va a volver más importante, y es el entorno democrático. Esto va a ser lo último que voy a decir porque es una de las cosas que son preocupantes para alguien que ve el sector. Lo que nosotros llamamos usuario tiene otro sombrero y es que es el ciudadano en la democracia. Y en la democracia la descentralización, la digitalización, todo eso ya está. Las redes sociales existen.
La gente ha descubierto que es capaz de actuar mucho más directamente y con mucho menor costo a punta de redes sociales, hacen un movimiento, hacen un paro, hacen cualquier cosa y lo hacen muy rápido. Allá ya aprendieron lo que aquí estamos hablando de AMI y digitalización, allá lo aprendieron ya. Y son el mismo. De manera que hacer la conexión no es muy difícil. Y eso ya se está viendo. En muchos sentidos este es un sector que después del susto del 92, el susto no, el apagón porque pasó de susto, ha vivido en la burbuja de vengan, hagan su cosa y háganla bien, gestionenla ustedes. Periódicamente cuando estamos estresados y hay un niño, vienen y nos miran a ver qué está pasando, pero hemos podido gestionarnos nosotros. De nuevo, es un gestor que se ha gestionado muy bien, pero es un sector que en ese plan ha olvidado la manera de interactuar en la discusión democrática. Y nos está llegando la forma de POTs y reglas para desarrollos locales que hacen a veces inmanejables los costos. Eso habrá algo que tengamos que hacer dentro del sector, sí, pero eso en últimas cuentas es una conversación con los gobiernos locales y decirles, si me pides eso, si pides que soterranice las líneas, eso te va a costar y te va a costar a ti y no se lo puedes tirar al resto del mundo, por ejemplo. Y hay una conversación que dar ahí. En los requisitos asociados al medio ambiente, a los legados arqueológicos, la gestión de comunidades, los fallos judiciales, que no son una instancia propiamente democrática, sino otro tipo de instancia, pero también es una que hay que ir a hablar. Nosotros, hoy en día, de nuevo en el conversatorio de transmisión, decían dos de los que estaban, venga, es que tienen que tener que me puedan reconocer a mí los riesgos financieros asociados a que las líneas se atrasen. Y Javier Martínez de la UME, creo yo que puso el dedo encima y es, a ustedes les resuelve el problema financiero el que si la línea se atrase estén cubiertos en la remuneración. Pero el problema del sistema es que la línea se haga. De manera que eso no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es cómo hacemos para que no se den esos atrasos y las líneas funcionen. No es un tema de, ven, te doy dinero para que no te dé miedo tirarte al agua por si te ahogas. No, es que no te ahogues, es que la línea se haga. El problema del sistema es ese. Eso se puede resolver, digamos, probablemente con una combinación de factores. Planear más adelante, pero planear más adelante es planear con más incertidumbre. Es mucho más difícil planear más adelante. En generación, en transmisión, es bien difícil. Esto, por supuesto, no es solo para energía eléctrica, esto aplica también para todos los demás sectores que nosotros regulamos en la comisión, combustibles líquidos, gas natural, GLP. Esa es una manera. Por supuesto, tenemos también que lograr que los agentes estén dispuestos a asumir el riesgo y eso probablemente implica en alguna manera reconocer los riesgos que asumen. Pero si lo que dicen es yo no puedo gestionar ese riesgo, lo que le estamos pidiendo es yo te pago una plata para que juegues una lotería, porque como no puedes gestionar el riesgo es una lotería. A mí no me sirve que pierdas en la lotería, a mí me sirve que se haga la obra. Tenemos es que buscar que se haga la obra. Lo cual lleva al último punto, y es que lo que está impidiendo o atrasando las obras es un tema de una conversación que no estamos teniendo bien. Nosotros hemos sido malos interlocutores. Es una cosa triste, que este es un sector que tal vez, que a mí se me ocurra, el sector salud es otro que ha tenido un avance gigantesco desde la Constitución del 91. Este y ese, que han tenido unos logros increíbles. Los demás tienen mucho menos que mostrar, si me dicen a mí. Y a pesar de eso, no hemos logrado entrar en la conversación con el público y hacerle ver qué es lo que está poniendo en riesgo. Y aquí el punto es, y lo oigo, y es exactamente lo que es preocupante en la conversación, es que tienen que entender, es que esto es una cosa muy técnica y aquí es donde la sabemos resolver. Es que no tienen que entender. Y será una cosa muy técnica, pero somos nosotros los que tenemos que hablar el lenguaje de la democracia, no es al revés. Toca bajarlo a español común y corriente y explicar. En parte también diciéndole, y mira el costo que te va a pasar si no estás dispuesto a ser flexible aquí. Pero es nuestro rol bajar la conversación allá y no decir que es que esto tiene que entender que el gobierno resuelve. No, todos tenemos que entrar en esa conversación y creo que ese tal vez es el reto más difícil de este sector, es acordarnos que nos llegó la democracia y nos toca interactuar y contar nuestra historia, que nuestra historia es muy bonita. Pero hay que contarla, si no la cuentan, no vamos a poder. Entonces, con esa nota preocupada, gracias.